Esta mesa no es suya, y tampoco lo es su poder. Tiene que irse, señor. Esas 5 palabras cayeron en la sala como una bandeja de vidrio que se estrella contra el suelo. No fue fuerte. No fue con rabia. Fue firme, clara, sin disculpas. Y vinieron de una camarera. No de cualquier camarera. Su nombre era Nala Monroe, 27 años. Negra, de complexión atlética, sonrisa radiante, esa clase de presencia que hace que todo un lugar se sienta más cálido. Pero en ese momento no sonreía. Estaba de pie frente a la mesa 6 del Crossland Café, un restaurante con más de un siglo de historia escondido dentro de la antigua estación de tren de Savannah. Mirando directamente a los ojos de un multimillonario. Silas Mercer, magnate tecnológico con una fortuna de $6.8 mil millones. Acostumbrado a que la gente se apartara, no se movió. El local quedó en silencio. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Los teléfonos se levantaron. Alguien empezó a grabar. Esto no era solo una discusión por un asiento. Era una historia negra. Un momento donde la dignidad se encontró con el poder y no retrocedió. Silas parpadeó. ¿Perdón? Su voz llevaba ese peso que normalmente termina conversaciones. Nila no se movió. Esta mesa está reservada, dijo, con la mirada fija. Y usted tiene que irse. Lo que pasó después. Es el tipo de historia que se queda contigo, no solo por lo que se dijo, sino por lo que se recordó. Una hija, un padre moribundo, un asiento que significaba más que un lugar para comer. Guardaba historia, y un CEO que pensaba que era dueño del edificio, solo para descubrir que no entendía el lugar. En Eden World no contamos historias por clics. Las contamos por claridad, por una justicia que se siente. Por momentos como este, cuando 5 palabras trazan una línea entre la ambición y la humanidad. Así que quédate justo donde estás. Porque esta historia negra no trata de venganza, trata de respeto. Y antes de que termine, verás por qué una sola cabina en un modesto restaurante dentro de una estación de tren se convirtió en el escenario de una decisión de $200 millones y de un ajuste de cuentas que llevaba décadas formándose. No solo mires, sé testigo. Porque a veces lo más poderoso que puedes decir es no decir nada. Antes de que aquella noche de jueves en Crossland Café se convirtiera en un enfrentamiento, había una historia detrás de cada asiento, cada cicatriz y cada silencio en la sala. Nila Monroe no era solo otra camarera con un delantal blanco impecable. Creció a solo 5 calles de la estación, en Martin Street, detrás de la vieja fábrica textil. Perdió a sus 2 padres antes de cumplir 12 años. Su madre, Delilah, había sido enfermera. Su padre, mecánico ferroviario. Después del accidente que se los llevó a ambos, Nila fue criada por su tía Cecily, una ex maestra que creía que la dignidad y la educación todavía podían cambiar una vida. Nila era brillante. Muy brillante. Se graduó como la mejor estudiante de Monroe High, fue aceptada en 2 universidades estatales, pero las rechazó. No porque quisiera, sino porque no había dinero. En lugar de eso, tomó un trabajo en el café donde su madre había servido mesas antes de entrar a la escuela de enfermería. Cada jueves, trabajaba el mismo turno. Cada jueves, se aseguraba de que la cabina 6 permaneciera intacta. Porque la cabina 6 no era una mesa cualquiera. Era el lugar donde sus padres se conocieron, donde su madre anunció su embarazo y donde su padre le pidió matrimonio con una promesa escrita con lápiz graso en una servilleta. Que le construiría una vida que valiera la espera. Esa servilleta todavía está enmarcada, detrás del mostrador. La belleza de Nila no estaba solo en su apariencia, aunque la gente lo notaba. Piel limpia, ojos amables, rizos naturales recogidos con cuidado, el andar de alguien que sabía cómo sostenerse. Pero lo que atraía a las personas era otra cosa, algo firme, inquebrantable.
Esa clase de confianza que se gana sobreviviendo, no actuando. Y luego estaba Silas Mercer, 44 años, fundador y CEO de Rhombus Labs. Una empresa tecnológica multimillonaria que impulsaba desde software de identificación digital hasta plataformas de contratación predictiva. Su reputación, brillante, frío, eficiente, un hombre que creía en la lógica por encima del sentimiento. Voló a Savannah esa semana para asegurar un acuerdo de inversión de $200 millones con un grupo japonés que buscaba expandirse en Estados Unidos. Su equipo eligió Crossland Café para la reunión. Encantó rústico, aire americano. Era estratégico. Silas no eligió esa cabina por comodidad. La eligió por imagen. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese asiento en esa cabina significaba más para alguien de lo que su empresa completa significaba para él. Y ella no iba a cederlo, ni siquiera ante un multimillonario. Porque algunos lugares guardan historias y algunas personas las protegen. Esa era Nalo Monroe. Y no iba a permitir que la cabina 6 fuera borrada. Todo empezó con un comentario. No un grito, no un insulto directo, solo 5 palabras dichas en voz baja, pero lanzadas como una cuchilla. Este lugar huele a historia y pobreza. Silas Mercer apenas levantó la vista del teléfono cuando lo dijo. Estaba revisando correos, cerrando detalles de último minuto para la reunión con los inversionistas. Sonaba ya suave en el ambiente, mezclado con el tintinear de los cubiertos y el zumbido de los ventiladores del techo. Pero para Nalo Monroe, esas palabras sonaron más fuerte que cualquier alarma. Ella acababa de salir de detrás del mostrador con una bandeja de vasos limpios. Y alcanzó a escuchar el final de la frase mientras él hacía un gesto despreciativo hacia los ladrillos expuestos y las fotos antiguas. Se detuvo a mitad del paso, su sonrisa se apagó por un segundo. Silas estaba sentado en la cabina 6, la cabina de los recuerdos. La que había estado reservada cada jueves durante más de 2 décadas, marcada como recuerdo de la familia Monroe en letras doradas en la lista de reservas. Una lista que él vio y decidió ignorar. Su asistente, Blake, se movió incómodo en el asiento frente a él. Tal vez deberíamos escoger otra mesa, murmuró, mirando alrededor. Silas ni siquiera levantó la vista. Harán una excepción. Siempre la hacen. Nilan no se acercó de inmediato. Dejó la bandeja en la estación de servicio, mirada al frente, manos firmes, pero el pecho apretado. Ya había escuchado ese tipo de comentarios antes, disfrazados de humor, envueltos en elitismo. Los que intentan convertir comunidad en decadencia y herencia en vergüenza. Pero este lugar no era pobreza. Era orgullo. Cada foto en la pared tenía un nombre. Cada asiento tenía una historia, incluido el que Silas había tomado como si fuera propiedad. En una esquina, el señor Grady dobló su periódico. 82 años, viudo, veterano. Había visto suficiente como para saber cuando un lugar estaba siendo deshonrado. Sin alzar la voz, habló como si no se dirigiera a nadie en particular. Algunas sillas recuerdan. Fue solo un susurro, pero en un local que de pronto se había quedado en silencio, resonó. Nila giró ligeramente la cabeza. Cruzó mirada con él. Él asintió lento, como quien entiende. Ese momento, tan silencioso, marcó el inicio de la resistencia, de recuperar lo propio, de algo más grande que un hombre y su dinero. Nila no armó un escándalo. Todavía no. Pero dentro de ella, una línea había sido cruzada. Y una vez que esa línea se mueve, todo lo demás también. Nila acababa de rellenar los recipientes de azúcar cuando llegó el segundo golpe. Más afilado que el primero, y no venía de Silas, sino de los hombres que trajo con él. Los inversionistas llegaron temprano. 2 de ellos, altos, trajes oscuros, sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Entraron al Crossland Café con esa confianza casual que dice, no pensamos quedarnos mucho.
Blake se levantó rápido para saludarlos, señalando la cabina 6 como si fuera una sala privada. Neela observaba desde detrás del mostrador. No estaba espiando. Estaba entrenada para notar el tono. Y este había cambiado. Uno de los inversionistas, un hombre delgado con cabello entrecano y un maletín elegante, se sentó y miró alrededor. Este lugar es pintoresco, dijo, estirando la palabra como si le dejara un mal sabor. Su colega, más joven, estadounidense con educación en Tokio, se inclinó y preguntó en un medio susurro, ¿ella es parte de la experiencia? Estaban mirando a Neela. El primero soltó una risa seca. ¿Te refieres a la decoración o al personal? Autenticidad sureña, supongo. Y entonces Sila se unió. No alto, pero sí claro. La columna de Neela se enderezó. No estaba sorprendida. Estaba decepcionada. No era la primera vez que la convertían en un accesorio. No era la primera vez que su piel, su porte, su mera presencia, se usaban para darle sabor a la escena de otra persona. Pero esta mesa, este lugar, no era una escena. Era un santuario. Ella les dio la espalda y apretó el borde de la estación de preparación. Los nudillos se le pusieron blancos, pero su respiración se mantuvo calmada. Del otro lado del local, el señor Grady se movió en su asiento. Esta vez no dijo nada. Solo dobló su periódico por la mitad y lo dejó a un lado. El café ya no era solo un café. Se estaba convirtiendo en testigo. Frank, el dueño, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Miró a Neela y luego a la cabina 6. Sintió el cambio. Ya lo había visto antes. Rostros distintos, el mismo desprecio. Neela no caminó hacia ellos de inmediato. Se tomó su tiempo. Atendió a una pareja de ancianos cerca de la ventana. Llevó una rebanada de pastel de nuez a una adolescente que estudiaba sola. Pero sus ojos nunca dejaron la cabina 6. La risa se había apagado, pero la herida seguía flotando en el aire. Y ahora no se trataba solo de un comentario. Era un desafío. Se acercaba una decisión. Y Nala Monroe ya estaba caminando hacia ella. Se acercó a la mesa como una marea. Lenta, constante, imposible de ignorar. Esta vez Nala Monroe no llevaba bandeja. No había café, no había menús. Solo su portapapeles, con una esquina gastada por años de uso. La cabina 6 se había vuelto más ruidosa en los últimos 10 minutos. Jerga de negocios flotando sobre papas fritas a medio comer. Acrónimos lanzados como dardos, hipo, equity, scale. Pero cuando Neela se detuvo al borde de la mesa, el ruido murió. Ella se mantuvo erguida. Su delantal seguía impecable. Sus manos no temblaban. Señor Mercer, dijo de forma serena, necesito que se mueva a otra mesa. Silas parpadeó. Levantó la vista del teléfono con esa expresión medio divertida de alguien que está siendo interrumpido en el momento equivocado por la persona equivocada. Perdón, dijo. Neela no se movió. Señaló el portapapeles y se lo mostró. Esta cabina, dijo, tocando el nombre con la punta del dedo, está reservada esta noche, como lo está todos los jueves para la familia Monroe. Silas frunció el ceño. Hice una reserva. Por su aplicación. La hizo, respondió ella. Y lo sentamos en la mesa 4. Usted se cambió aquí sin preguntar y al principio lo permití. Ya no lo permitiré. Los inversionistas se movieron incómodos. Uno se aclaró la garganta como si fuera a hablar, pero se detuvo. Silas miró alrededor del restaurante y apretó los labios. Hay cabinas vacías por todas partes, dijo, haciendo un gesto amplio. Esto es ridículo. Neela hizo una pausa y luego habló en voz baja. Puede ser ridículo para usted, señor, pero esta mesa ha recibido las cenas de los jueves de mi familia durante 22 años. Aquí mis padres tuvieron su primera cita.
Aquí mi padre le pidió matrimonio a mi madre. Aquí celebramos cumpleaños, graduaciones, incluso la jubilación de mi madre del Hospital Memorial. Respiró. Y el próximo jueves planeamos reunirnos aquí después de su funeral. Silencio. Nadie dijo nada. Incluso Blake apartó la mirada. Nila bajó el portapapeles. Esta noche es el último jueves que compartiremos con ella mientras todavía esté físicamente en este mundo. Así que sí, hay otras mesas para usted. No para nosotros. No lo dijo con rabia. Lo dijo con verdad, y con esa clase de verdad que no se mueve. Silas no habló. Sus dedos se tensaron sobre el borde de la mesa. Los inversionistas evitaron el contacto visual. Detrás del mostrador, Frank estaba con los brazos cruzados. Y desde la esquina, el señor Grady susurró otra vez, lo suficientemente alto para que hasta el aire lo escuchara. Algunas sillas recuerdan. Por un momento, nadie se movió. Era ese tipo de silencio pesado, el que cae como una puerta cerrada. Todos en Crossland Café lo sintieron. La pareja de la ventana se detuvo a mitad del bocado. La adolescente con el pastel dejó el tenedor. Incluso el jazz de fondo pareció apagarse. Silas Mercer se ajustó los gemelos. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran. No en público. No alguien sin título, sin asiento en una junta directiva, sin salario de 7 cifras, y mucho menos una mujer negra con delantal de pie frente a él, con el mentón en alto y la voz tranquila. Se recostó y miró a los inversionistas. Uno se encogió de hombros débilmente. Otro bajó la mirada al dibujo de la madera como si de pronto fuera fascinante. Entonces Frank dio un paso adelante. Frank Rivers había sido dueño de Crossland Café desde 1986. Había visto pasar a 3 alcaldes. Había servido café a conductores de autobús, gobernadores y veteranos por igual. No le gustaban los escándalos, pero le gustaba aún menos la falta de respeto. Se secó las manos en el delantal, caminó despacio hacia la cabina y se colocó hombro a hombro con Nila. Ella tiene razón, dijo Frank, con una voz gastada pero firme. Esa cabina está reservada. Todos los jueves ha sido así desde que su madre recibió su insignia de enfermería. Luego miró a Silas. No me importa lo que usted construyó allá en el oeste. No me importa cuántos ceros tenga. Aquí recordamos quién construyó lo que de verdad importa. Silas abrió la boca, pero la cerró. Ya había teléfonos grabando, discretos pero claros. Clientes sosteniéndolos bajo, fingiendo no filmar, pero todos estaban mirando. El local se había convertido en un jurado, y cada segundo que él seguía sentado, el silencio lo apretaba más. Frank respiró hondo. ¿Quiere otra mesa? Le damos café, pastel, lo que quiera. Pero ahí no se sienta. No esta noche. Ahí estaba. La línea trazada, no con rabia, sino con memoria. Silas se levantó despacio, rígido, deliberado. Se acomodó el saco, pero ya no tenía el mismo poder que cuando entró. Nila dio un paso atrás. Frank asintió una sola vez y el lugar soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No hubo aplausos, no hubo gritos. Solo respeto, ganado y sostenido. Y por primera vez en años, la cabina 6 se sintió exactamente como debía sentirse. Sagrada. Silas no caminó lejos. Solo unos pasos hacia el fondo del café, donde las paredes contaban historias mejores que cualquier presentación para inversionistas. Las fotos eran en blanco y negro, la mayoría. Rostros llenos de orgullo y desgaste, ojos que habían visto pasar décadas por Savannah como antes pasaban los trenes afuera. Algunas fotos estaban enmarcadas, otras plastificadas y sujetas con chinchetas. Pero todas tenían nombres. Nombres que importaban aquí. Entonces la vio. Segunda fila, parte superior central. Una mujer negra con uniforme de enfermera impecable,
al lado de un trabajador ferroviario con overol. Ambos sonriendo, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta blanca. Delilah Monroe, 1968-2023. Debajo, una placa de bronce tallada a mano decía, asiento de servicio reservado los jueves. Silas se acercó. No esperaba que lo golpeara así, pero lo hizo. Algo en sus ojos, su postura, esa dignidad que ninguna dificultad podía borrar. Se veía como alguien que construía cosas. No edificios, no aplicaciones. Personas, familias, comunidades. Frank se acercó a la pared junto a él. Esa es la madre de Nila, dijo en voz baja. Trabajó 38 años en Memorial. Nunca faltó a una cena de jueves, a menos que estuviera de turno nocturno o que alguien necesitara más esa cabina. Se detuvo. Y nunca le dijo que no a eso. Silas asintió lentamente, absorbiendo más de lo que quería admitir. No lo sabía. Frank lo miró, no con dureza, sino con honestidad. No preguntó. En la cabina 6, Nila ahora acomodaba los cubiertos junto a su tía. Sus manos se movían con cuidado, como si estuviera curando una herida, como si estuviera preparando una mesa para alguien que tal vez no volvería. Silas se quedó ahí, con el teléfono en la mano. Pero por primera vez, no importaba. Ninguna notificación podía interrumpir ese momento. Ningún correo podía explicarlo. Él no era el protagonista ahí. Ya no. Tal vez nunca lo había sido. Miró la placa una vez más. No solo el nombre, sino la decisión de honrarlo en público, donde cualquiera podía verlo, donde podía ser respetado o ignorado. Hasta que alguien decidía lo contrario. Un asiento no era solo un mueble. Era un recuerdo sostenido en madera. Una vida grabada en rutina. Y a veces una línea que dice, hasta aquí, no más. Silas se apartó de la pared. Esta vez más lento. Porque ahora lo veía. Y más importante aún, por fin lo entendía. Silas volvió hacia el frente del café con menos arrogancia que cuando llegó. Sus hombros ya no iban por delante. No arrastraba los pies, pero tampoco se apresuraba. Nila estaba junto a la cabina 6, colocando 2 vasos de agua en la cabecera de la mesa. Su tía y su tío acababan de llegar. Su tío apoyado en un bastón. Su tía llevando un chal doblado que siempre ponía sobre el asiento donde Delilah solía sentarse. Nadie miraba a Silas. Ya no. Pero todos observaban qué elegiría hacer. Los inversionistas estaban junto a la puerta mirando sus relojes, tensos. Dweck escribía algo en su teléfono, probablemente preparando un correo de control de daños. Nada de eso importaba ahora. No de la manera en que ellos creían. Silas se giró hacia ellos. Vamos a mover la reunión, dijo en voz baja, pero firme. Dweck se congeló. ¿A dónde? Silas miró la mesa 4, la que le correspondía desde el principio. Estaba intacta, pulida, esperando. Ahí, dijo. Tomaremos la mesa de la esquina. No lo preguntó. No esperó aprobación. Y antes de irse, se volvió hacia Nila. Bajó la voz, pero cada palabra pesó. Le pido disculpas, dijo, con la mirada firme. Creí que sabía leer una sala. Resulta que no sé nada sobre salas como esta, ni sobre personas como su madre. Nila asintió una sola vez. No con una sonrisa, no con suavidad, sino con algo más fuerte, reconocimiento. El respeto regresó porque por fin había sido merecido. Silas caminó hacia la mesa 4 y se sentó. Los inversionistas lo siguieron, inseguros, acomodándose las corbatas como si la temperatura hubiera cambiado. Y quizás sí, porque al otro lado del local, la familia de Nila tomó sus asientos en la cabina 6. Su tío colocó una foto enmarcada de Delilah en el centro de la mesa. Su tía enderezó el salero exactamente como Delilah solía hacerlo.
El café volvió a moverse lentamente, como si se hubiera dado permiso para respirar otra vez. Silas no miró su teléfono. Miró a la gente del lugar. Y por primera vez en años, comprendió que tal vez las decisiones más grandes no ocurren a puerta cerrada ni en salas de juntas. Tal vez ocurren en mesas como esta, en presencia de la memoria y de la negativa a apartarse por dinero. No terminó con la disculpa. Nunca termina así. Porque algunos momentos no se detienen cuando el café cierra o cuando se paga la cuenta. Se mueven. Se estiran. Se instalan en lugares inesperados, como bandejas de entrada, titulares y conversaciones familiares en la mesa. A la mañana siguiente, el video estaba en todas partes. Un clip de 17 segundos, tembloroso pero claro. Silas Mercer siendo obligado a levantarse. Las palabras simples. El tono inquebrantable. Tiene que irse, señor. Millones lo vieron antes del desayuno. Algunos aplaudieron. Otros discutieron. La mayoría se detuvo y, por un instante, el mundo se inclinó a escuchar una historia que no era sobre escándalo, sino sobre mantenerse firme. Al mediodía, Almohadilla Seat of Service era tendencia. No porque Nila hubiera publicado algo, no lo hizo. Ella seguía en el café limpiando mesas, rellenando café, haciendo el mismo trabajo de siempre. Pero historias como la suya no se quedan calladas cuando tocan la frecuencia correcta. Esa tarde, Rambus Labs emitió un comunicado. Corto. Directo. En honor al servicio y al legado de Delilah Monroe, estamos estableciendo el fondo de Vickers Monroe Healthcare, brindando matrícula y apoyo a hijos de trabajadores de primera línea en todo el país. Frank no dijo mucho sobre eso. Solo asintió y añadió una nueva foto de Delilah en la pared del café. Esta vez a color, de pie afuera del local, con el delantal puesto, con la luz del sol cayéndole justo en el rostro. Nila la colocó junto a la original. Sin ceremonia, sin discurso, solo un gesto suave al acomodar el marco en el clavo. Luego volvió al trabajo. 2 semanas después, el alcalde pasó por allí. Luego el periódico local publicó un artículo titulado La mesa que no se movió. Después llegó la subvención. La Sociedad de Preservación Histórica de Savannah otorgó a Crossland Café fondos suficientes para mantener el lugar durante otra década. La cabina 6 nunca volvería a ser tocada. Y aún así, Nila no decía mucho. Nunca intentó hacerse viral, nunca persiguió el momento. Solo mantuvo los jueves sagrados. Cada semana un ramo nuevo. Cada semana vajilla limpia. A veces venía su tía. A veces solo ella. A veces nadie hablaba. Pero la cabina 6 siempre estaba lista. Y si alguien le preguntaba por qué, ella solo decía esto: algunas historias están hechas para ser protegidas. Y por una vez, el mundo parecía dispuesto a escuchar. Frank le entregó las llaves un lunes. No hizo un gran anuncio. No hubo confeti, ni pancarta en la puerta. Solo un manojo de llaves de bronce envuelto en una servilleta de papel y una frase tranquila detrás del mostrador. Ahora es tu turno. Nila parpadeó. Pensó que era una broma. Pero Frank nunca bromeaba con el legado. No me voy a ninguna parte, dijo. Seguiré por aquí arreglando tuberías, gritando a los proveedores, pero estoy cansado, Nila. Y este lugar ya funciona con tu ritmo. Tenía razón. La mayoría del personal ya la miraba a ella antes de tomar decisiones grandes. Los clientes la pedían por su nombre. Incluso los nuevos empleados la llamaban señorita Nila por costumbre, como si ella fuera dueña de las paredes sin necesidad de decirlo. Ella tomó las llaves con ambas manos, como si pesaran. Y de alguna manera, pesaban. No celebró de inmediato. En lugar de eso, limpió la cabina 6, pulió la madera, cambió las flores frescas, colocó 2 puestos en la mesa, uno de ellos quedó intacto. Luego se acercó a la pizarra cerca de la entrada y escribió algo nuevo.
No era un platillo del menú. No era una frase de una celebridad. Decía, la justicia no necesita un micrófono, solo un asiento. La gente le tomó fotos. Algunos lloraron. Otros asintieron y se sentaron sin decir nada. Y cada jueves después de eso, la cabina 6 se mantuvo llena de memoria, de presencia, de significado. El negocio también cambió. Frank lo hizo oficial. Nila Monroe, socia administradora. Ella no subió precios, no cambió el nombre, solo añadió una línea en cada recibo, gracias por hacer espacio para historias que importan. Y más que eso, contrató de otra manera. Trajo a una estudiante de secundaria llamada Asa para que aprendiera en la cocina. Contrató a una enfermera jubilada como nueva gerente de fines de semana. Convirtió la pared trasera del café en una galería rotativa de fotos comunitarias. La gente empezó a venir solo para leerlas. Pero a través de todo, Nila se mantuvo igual. Nila, con el mismo delantal ordenado, los mismos rizos recogidos, la misma confianza silenciosa que no necesitaba ser más fuerte que nadie. Simplemente seguía apareciendo, semana tras semana. Y la cabina 6 seguía reservada, seguía sagrada, seguía esperando, por si alguien nuevo necesitaba que le recordaran cómo se ve la dignidad cuando toma un asiento y se niega a moverse. Silas Mercer no desapareció. No hizo una gira de disculpas. No publicó una declaración en notas del teléfono. Solo se quedó en silencio. Para un hombre que construyó su imperio con volumen, llamadas de ganancias, desayunos de poder y escenarios de conferencias, ese silencio fue lo más fuerte que había hecho en su vida. 3 semanas después del incidente en Crossline, se apartó de Rhombus Labs. Sin escándalo, sin comunicado, solo un cambio silencioso en el liderazgo y una sola frase en una carta trimestral para accionistas: me retiro para reevaluar qué tipo de legado quiero dejar. Su equipo pensó que era una crisis de mediana edad. Pero Silas no se estaba desmoronando. Se estaba reconstruyendo. Todo empezó con los jueves. Al principio, se mantuvo alejado. No quería que lo vieran. No quería alterar el ritmo. Pero comenzó a ir, siempre por la tarde, siempre en silencio. A veces solo por café, a veces por pastel, y siempre en la mesa 4, nunca en la cabina 6. Le hacía un gesto a Nila. Nada más. Ella le respondía con otro gesto. Era suficiente. Un jueves llevó a alguien con él. Un niño, quizá de 10 años, cabello rizado, manos nerviosas. No hablaron mucho. Solo se sentaron lado a lado, comieron sándwich de queso a la plancha y compartieron papas fritas. Nila notó cómo el niño miraba a Silas, no con miedo, sino con cautela, como si estuviera aprendiendo a confiar. Pasaron las semanas. Luego llegó el cheque. Uno escrito a mano, entregado discretamente a Frank, suficiente para cubrir 5 años de becas bajo el Fondo Monroe. Sin condiciones. Sin prensa. No le pongas mi nombre a nada, había dicho Silas. Frank solo sonrió. Entendido. Pero el cambio más grande no fue el dinero. Fue como Silas empezó a escuchar. Empezó a aparecer en reuniones comunitarias, preguntó sobre aceras, sobre el hambre en las escuelas, sobre rutas de autobús. Dejó de hablar con números y empezó a preguntar por nombres. La gente tardó en confiar en él. ¿Cómo debía ser? Pero la confianza crece con el tiempo, como todo lo que vale la pena. Un jueves, Nila lo vio detenido frente a la pared de fotos. Estaba mirando una imagen de Delila, con su identificación de enfermera sujeta al uniforme, brazos cruzados, sonrisa tranquila. ¿La conocías?, preguntó él. Nila asintió. Me crió. Silas respiró profundo. Ella habría sido una mejor CEO que yo. Nila inclinó apenas la cabeza. Lo fue, solo que de otra manera. Ese momento no salió en las noticias.
pero para Silas Mercer significó más que cualquier titular. Algunos asientos son solo muebles. Otros tienen peso, no por su forma ni por la vista, sino por lo que han cargado. Risas, pérdidas, amor, historia, legado. La cabina 6 nunca fue sobre la madera o el cojín. Fue sobre una mujer que aparecía cada jueves, sin importar lo cansada que estuviera, que hacía espacio para historias, para su familia, para su comunidad. Incluso cuando el mundo de afuera no siempre devolvía el favor. Y cuando ese asiento fue desafiado, no fue solo un momento de conflicto. Fue un espejo. Le preguntó a todos los que miraban, ¿qué proteges? ¿Qué honras? ¿Y qué harás cuando tu comodidad tenga un costo sobre el terreno sagrado de otra persona? Nila nunca alzó la voz. Nunca lo necesitó, porque la dignidad no grita. No exige atención. Solo se mantiene firme y espera ser reconocida. Y Silas aprendió cómo se ve realmente el poder. No en llamadas de ganancias ni en movimientos del mercado, sino en la mirada directa, en escuchar, en moverse para que otro pueda seguir sentado. Porque a veces lo más revolucionario que una persona puede hacer es sentarse. Sentarse en la historia. Sentarse en la comunidad. Sentarse en la verdad incómoda de que heredamos un mundo construido de manera desigual y que todos tenemos una elección sobre cómo caminar dentro de él. Así que la próxima vez que entres en una sala, en una reunión, en una conversación, pregúntate, ¿en el asiento de quién estás sentado? Y si alguien te pide que te muevas, no discutas. Mira alrededor, escucha, aprende, y luego levántate. Porque el valor real no está en lo que reclamas. Está en lo que estás dispuesto a devolver. Esto ha sido una historia negra presentada por Hayden Worth. Si esta historia te conmovió, tómate un segundo para reflexionar sobre los asientos que has ocupado y las historias sobre las que fueron construidos. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más narrativas que se niegan a mirar hacia otro lado. Porque la justicia no es solo una idea. Es una elección que se hace una y otra vez, una y otra vez. Tiempos y enlaces abajo para que puedas volver a los momentos que importaron. Y si alguna vez estás cerca de Savannah, pasa por Crossland Café. La cabina 6 sigue ahí, y sigue reservada.